Chicos, muy buen día. Continuando con esta segunda sesión y que es importante conocer la relación que existe entre educación y cultura. Qué vínculo tan importante nos da el hecho de reconocer cada uno de los términos y que nosotros como futuros docentes, como futuros pedagogos, ¿verdad? Pues tenemos que tener el conocimiento de ser esos agentes de cambio. Recuerden que no estamos formando dentro de toda esta perspectiva, ¿verdad? No es tanto el término que memorizado, sino la comprensión, el análisis, la reflexión de cada una de la terminología utilizada. Si veíamos en la clase pasada, desde el punto de vista antropológico, toda la cuestión de la cultura, ¿sí? De qué manera es el conjunto de ideas, de costumbres, de hábitos que se van transmitiendo de generación a generación y que nos identifican como tal, ¿verdad? Hablar de la ropa propiamente, de la alimentación, del lenguaje, muchos aspectos que engloba el término cultura. Pero es importante reconocer, chicos, que educar es acompañar en el proceso de convertirse en personas y ser personas en sacar lo mejor de uno mismo. De ahí esa reflexión, ¿verdad? Que es importante desde el punto de vista antropológico y sociológico, que lo tratemos dentro de nuestras sesiones. Y sobre todo la cuestión en el término de educación, ¿verdad? Como un proceso social que se construye en enseñar, este proceso que hablamos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Que se da por cuestión del contexto social que se está viviendo, pues esta aula virtual. Pero que constituyen enseñar y aprender los patrones de conducta, ¿sí? Que se espera de los miembros de una sociedad. Y la relación que tiene con la cultura, recordaremos pues que es ese conjunto, ¿verdad?, de patrones de conducta aprendidos, característicos de una sociedad determinada. La educación desde el punto de vista de la socialización, porque a lo largo de nuestras semanas, en estas 5 sesiones que abarca nuestro módulo de la asignatura, vamos a estar hablando desde la cuestión de la era global, ¿sí? A nivel nacional e internacional, toda esta cuestión de cibercultura, esta era digital que estamos viviendo, esta época de los jóvenes, ¿verdad? Y como bien decíamos, no vamos a cambiar al mundo, ¿sí? Esta frase de Mandela, de qué manera habla de que vamos a cambiar a las personas que cambiarán el mundo, porque como agentes de cambio, ¿verdad? Es importante nuestra formación y siempre hablamos, ¿verdad?, de una manera integral, en lo social, en lo filosófico, en lo psicológico, una manera complementaria. La educación joven es como socialización, ¿verdad?, que es este proceso por medio del cual desde que nacemos, ¿sí?, nos convertimos en un miembro de la sociedad. Como ya traemos estas características natas biológicamente hablando, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra esencia, ¿verdad?, que es lo que transmitimos, y de qué manera tenemos ese potencial como seres humanos, como seres de raciocinio, de poder adaptarnos, de poder adoptar diferentes hábitos, costumbres, ir forjando nuestro carácter, irlo moldeando, ¿verdad?, para el día de mañana ser unos hombres y mujeres de bien. Es importante cómo se inicia desde el nacimiento del ser humano y se extiende por toda la vida. La educación, este complejo proceso, ¿verdad? Y que es importante conocerlo dentro de lo que es el aprendizaje, de lo que es la enseñanza. Nosotros como acompañantes, ¿verdad? Y ustedes, esta parte de autonomía que se tiene en su proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación se lleva a cabo en un ambiente social y se espera que el resultado se ponga en práctica en la vida, ¿verdad? En la vida social, y que no se educa en el aislamiento. ¿De qué manera hemos tenido que ir adoptando por el mismo contexto y que hablábamos dentro de este proceso de comunicación, ¿verdad? Qué importante es transmitirles a ustedes a través de esta pantalla, qué importante es que el mensaje llegue en forma, ¿verdad? Que ustedes comprendan los significados que como docentes queremos transmitirle y cómo se da este proceso comunicativo. De ahí la importancia
importancia del tiempo que se está viviendo. Es un factor determinante, claro, pero que a partir de ahí nos va a dar la pauta, ¿verdad?, para estar atentos a todos estos cambios, como parte individual, como parte del grupo, como parte de una familia, como parte de una sociedad. ¿Qué es lo que logramos y qué es lo que queremos transmitirles a ustedes como futuros profesionistas? Es importante ir asimilando la tradición, ¿verdad? Decíamos que el primer transmisor de la cultura es precisamente la familia, donde se aprenden los valores, los principios, las costumbres y que van de generación a generación y de acuerdo a la sociedad en que se vive, ¿verdad? A lo mejor para alguien es bien visto a cierto hábito, porque así lo ven en la familia. A lo mejor cocinan de cierta forma, ¿verdad?, un cierto sazón característico y que es parte también de la cultura. La música, ¿verdad?, el folclore mexicano, las tradiciones, las danzas, todo engloba, ¿verdad?, al término de cultura. Esta asimilación que hablamos de tradición en la familia, en la escuela, en la iglesia, nuestras creencias también es muy importante. El desarrollo de nuevos patrones, ¿verdad? De acuerdo que permite a la persona ajustarse a este mundo de cambio, este mundo globalizado, este mundo que va evolucionando diariamente, ¿verdad? Y el papel creador o constructivo de la educación. ¿De qué manera se da ese desarrollo de esta mente liberal que puede estimular y producir cambios que llevan a un mayor grado de progreso? Es importante, chicos, cuando hablamos de esta cultura, de esta educación, de esta sociedad, esta libertad, la posibilidad concreta de que todo ser humano pueda desarrollarse plenamente, ¿verdad?, en el ámbito que seleccionemos, que tenemos las habilidades, que tenemos la destreza, que tenemos la disposición, ¿sí? Y dentro de lo que va las facultades, las capacidades, los talentos y lo que la naturaleza nos ha dado y ponerlas al servicio de la sociedad. Una vez que egresemos, ¿verdad?, podemos incursionar en las distintas áreas. Recuerden que la pedagogía no únicamente se engloba en estar frente a un grupo. Recuerden que también tenemos la capacidad de evaluar, de analizar, de gestionar todo lo relacionado a nuestros libros de texto, a nuestros planes de los próximos ciclos escolares, ¿verdad? Y son unos retos. Tenemos retos, chicos, como agentes de cambio, tenemos retos como este tipo de agencias educativas en conservar un balance entre funciones, es decir, retener nuestra herencia cultural, los rasgos característicos que ya tenemos, ¿sí?, para asegurar esta estabilidad social. El continuo ajuste a los nuevos patrones sociales, estos cambios que se están viviendo, ¿verdad?, y que son producto del cambio, y continuar alentando mayores transformaciones en todos aquellos campos donde sea necesario para asegurar un mejor mundo a la humanidad. Dentro de la clasificación que se tiene y al hablar de esta educación, ¿verdad?, tiende a fomentar nuestra propia experiencia, ¿sí?, el apoyo mutuo, el criterio individual, el objetivo pedagógico de conseguir que nuestra sociedad desde edad temprana pues sean dueños de su propia vida, ¿verdad? Que estamos en formación y que implica aprender a aprender, ese equilibrio, ese esfuerzo, esa madurez, ese compaginar los intereses individuales, ¿sí?, y también colectivos como parte de un grupo social, llámese la familia, un grupo de amigos, ¿verdad?, con los que estamos interactuando. De ahí la importancia de ir viendo todas estas cuestiones de teoría, todas estas cuestiones de educación. Dentro de la clasificación que existe en las agencias educativas, ¿verdad?, las escuelas, la cuestión formal, están las escuelas, las iglesias, las bibliotecas, los museos,
¿sí? Que va de una forma, ¿verdad?, en que recibimos esta educación, en que se tiene un aula, en que está el profesor capacitado para transmitir estos conocimientos, para formar a los chicos dentro de lo que es precisamente la construcción cultural del conocimiento, de qué manera vamos originando, ¿verdad?, a través de diferentes conceptos, de qué manera es posible vislumbrar esa cultura y esa educación formativa para ser las personas en un futuro, ¿verdad?, que queremos dejar en la sociedad, de qué manera queremos formarlos, queremos transformar, ¿verdad?, y aplicarlo una vez que salgamos al mundo laboral. El origen de estas diferencias educativas, pues también habla de unas agencias informales, lo que es la familia, lo que es la comunidad, lo que son los grupos, ¿verdad?, que tenemos ese grupo de juegos, ese grupo de amistad, ese grupo de convivencia. Entonces hay que resaltar que existe dentro de lo que es la educación formal y la educación no formal. Dentro de lo que proveen para el uso del tiempo libre, también es importante tener esas cuestiones recreativas, esas horas para nosotros, para nuestra persona, para nuestro intelecto, esas necesidades, ¿verdad?, del tiempo y satisfacer esas relaciones sociales, sobre todo en ustedes los jóvenes. De qué manera se da a veces una relación que puede ser recíproca o no. Muchas de las veces nuestros niños o jóvenes duran mucho tiempo frente al televisor, duran mucho tiempo frente a los videojuegos. Es necesario estimularlos, ¿verdad? Ir en ese constante aprendizaje, en ese desarrollo. Es necesario contar, sobre todo cuando hablamos de una pedagogía crítica, de una pedagogía analítica, de una pedagogía reflexiva, que nos permita ver el mundo que nos rodea, ¿verdad?, esta realidad palpable, y de qué manera nosotros podemos aportar para esas cuestiones, ¿verdad?, en aportar un nuevo marco, un nuevo planteamiento, unas nuevas perspectivas de lo que se quiere y lo que se desea alcanzar. Es importante tener diferentes puntos de vista, desarrollar actitudes, desarrollar valores que en la actualidad se han ido perdiendo. Recordaremos que la escuela es una transmisora de cultura, ¿verdad? Esta ha sido reconocida legal y oficialmente como una institución de educación para niños, jóvenes, adultos, y sobre todo que su origen surgió por la necesidad de la comunidad de transmitir la cultura para la existencia del grupo, este grupo inmerso en una sociedad, y que debía ser regida por una persona competente y preparada. Así surge la figura del maestro, cómo ha ido cambiando, ¿verdad?, con el pasar de los años. Dentro de los aspectos de la relación entre la escuela y la cultura, ¿verdad?, tiene varios aspectos: objetivos, currículos, métodos. ¿De qué manera se dan los objetivos? Pues los propósitos de la escuela, que están influidos por los sentimientos y los valores de la cultura. El sistema cultural moldea las escuelas. El aspecto del currículum, ¿verdad?, el fin de la educación, que es preparar a los niños y jóvenes para la cultura, es el medio más importante que utiliza la escuela para ayudar a realizar estos propósitos. Y los métodos, pues se toman de las culturas, las prácticas del salón de clases, en este momento pues la cuestión del aula virtual, ¿verdad?, que serán reflejo de estas prácticas de vida fuera de la escuela. Dentro de los aspectos de la influencia de la cultura en las prácticas educativas, el conocimiento del medio cultural, el estilo cultural de la escuela, el reconocimiento de las diferencias individuales, la motivación para aprender, importantísimo. Tener la disposición, ser responsables, ¿sí?, estar dispuestos a ese aprendizaje significativo y diario que nos otorga, ¿sí?, tanto la vida diaria de manera informal, en la familia, en la iglesia, ¿verdad?, como de
manera formal en la escuela y que el estudiante recibe de la cultura el estímulo para aprender y ese desarrollo de la personalidad. La cultura de la escuela pues se refiere más que nada al modo de vivir, ese propio, ¿verdad?, que surge como consecuencia de la relación que se establece en la escuela como resultado de los esfuerzos que realizan los maestros, los alumnos para lograr los objetivos de la educación. La educación y el cambio social, chicos, no debemos de perderlo de vista, ¿verdad? Esta cultura que está en continuo cambio, el educador, nosotros como docentes, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, tenemos que asistir a cursos, tenemos que estar en constante asimilación, ¿verdad? Estar en proceso de transformación, en cursos de actualización y fortalecimiento educativo para poder tener las nuevas técnicas, los métodos que nos van a ayudar, ¿verdad?, para aplicarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y en este complejo proceso de educación. Entonces, es imposible detener estas poderosas fuerzas del cambio y esto afecta en todos los aspectos. Dentro de lo que es el maestro y su función social, pues es ser consciente, crítico en las cuestiones sociales de nuestro entorno, integrarnos a la filosofía, la política, la investigación para producir cambios. Y dentro de las competencias que existen, ¿verdad?, pues poder resaltarlas para que ustedes tengan ya está el potencial, lógicamente, pero con las técnicas y las metodologías, utilizando los pilares, los fines de la educación, pues es posible lograrlo. Así que, chicos, voy a estarles anexando diferentes complementos, quiero que los revisen, vamos a estar trabajando en las distintas plataformas para el desarrollo temático de esta segunda sesión en cuanto conlleva la relación entre educación y cultura. Así que, chicos, continuamos.